Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va esa tarde cordobesa? ¿Cómo están esos ojitos? Acá en alerta, ¿En alerta los ojos? en alerta. ¿Le contamos a la gente de qué se trata eso de los ojos en alerta? Eh, bueno, es un programa que tiene acá la policía de Córdoba, digamos, en esta provincia, que es que los policías estén en su esquina, pero a la vez vos vas a tener el WhatsApp de ese policía. Entonces, si pasa algo, vos llamás vos le escribís al WhatsApp y él vendría a tu casa. O sea, todos los datos le estamos dando y después creemos que es solamente que deroguen, que modifiquen la Policía Federal Argentina, porque Bueno, igual claramente, debo decirte que llegó tarde el progreso a Córdoba, porque acá en Neuquén eso no solamente ya estaba organizado el tema del WhatsApp, sino que además pasaban y te dejaban un sticker. O sea, hay gente que tiene en su casa, en el lado de adentro de la puerta, por policía, la gente nomás, pegado un cosito con el número de WhatsApp del barrio. Y uff, además, ahora le sumaron hace un tiempo unas, por favor, googleenlo, si no están en Nokia, googleenlo porque esto es impresionante. Unas gigantografías, tipo toda la esquina, con un QR que vos no, no, con tu celu accedes y haces la denuncia de la persona que conoces que vende falopa. uh, Es, no, 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 es tremendo, claro, no, no, tremendo. no. Bueno, igual allá ya están habilitadas también las denuncias anónimas por la Sí, web, ¿o no? Porque acá sí. eso pasa, no sé si te denuncian anónimamente, digamos. Y después andamos buscando Ahora se va a infiltrados, ¿no? intensificar con esto. ¿Cómo? Y después andamos buscando infiltrados, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, y confundimos. Infiltrado, policía civil. En realidad, bueno, es bastante diferente. Sí, sí, un temita ¿Y ese, ¿no? Enseguida qué salir. hace, qué hace esto también? Porque a la vez que te ponen policías por todas las esquinas, es un discurso por detrás de la seguridad e inseguridad y crea paranoia en la gente. O sea, la gente empieza a dudar de su propio vecino cuando en realidad podrían hablar con el vecino en vez de escribirle por WhatsApp al de turno. O sea, no puede ser. O sea, que tengamos más. O sea, no puede ser que tengamos más facilidad y más confianza en alguien que es lejano, que nos quiere muerto, todos y que defiende la propiedad, que alguien que tu vecino, ya sea que recién lo conoces o que hace años que se conocen, ¿cómo no vas a tener? Che, le tocas la puerta, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? En vez de estar llamando por WhatsApp. O sea, Bueno, pero es lo que le estamos pidiendo todo el tiempo al Estado, ¿no? no, Que claro, intervenga. sí, sí. Es que todo el tiempo es eso lo que te muestran en los medios y también es eso lo que la gente repite, digamos. O sea, Incluso porque los medios que se consideran alternativos. Sí, 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 sí. Sí, capaz los medios alternativos no te piden, ¿cómo decirlo? Ay, no, lo vamos a decir como hablan los medios hegemónicos. Ay, no, los motochorros, inseguros, tengan cuidado, crea toda esa paranoia. Te van a decir eso. Te van a decir como hicieron, pasó una marcha el año pasado que creo que era del Fondo Monetario, no me acuerdo bien, o sea, contra el Fondo Monetario, se incendió un auto y la gente de los medios populares preguntaba dónde estaba la policía de Larreta y de Bullrich. Pero después esos mismos medios son los que te dicen, se viene la dictadura porque modificaron la Policía Federal de Argentina. Entonces, como, pero si vos anterior la pediste, ¿por qué te preocuparía ahora que se modifique? Si vos anteriormente pediste la policía, entonces en todo caso la modificación que hace la policía, o sea, la reforma esta, te sigue a vos beneficiando, a vos medio que pedís que esa gente vaya presa. Entonces, ¿cómo? Sí, 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 por supuesto, y confunden la información. Digo, pasó esta semana con el tipo ese de la policía, que sí, efectivamente estaba ahí refugiándose atrás de los ratis,
pero el texto decía que estaba provocando disturbios, que provocó la represión, digamos, como si la represión se provocara, digo, como si no nos, o sea, como si hiciera falta No, eso, y además responsabilizando. y no vaya a ser casualidad que se parezca mucho a lo que dicen en los 70. Algo hizo por algo cosa. Porque yo no estamos diciendo que defendemos al policía y que, ay, Por si nada la del mundo. provocó, la vamos a defender. No la provocó él. Para eso están. O no entiendo, cuando alguien tiene en el frente la fuerza de seguridad, ¿qué creen? ¿Que no van a disparar? ¿O que no pueden disparar hasta que sea tales hechos? No, eso es la ley. Pero después suceden otras cosas. O sea, ya vemos todos los casos de gatillo, fácil, los casos de femicidios, que son como el 30% en manos de la Fuerza Armada, de la Fuerza de Seguridad. Entonces, como... ¿qué estamos pidiendo? O sea, bueno, ¿qué están pidiendo? Porque también hay que tratar de atacar esos discursos y ver que, bueno, no es la única alternativa que nos podamos, o sea, si en las marchas se canta, cosa que yo no creo que cantando vamos a destruir el capitalismo, pero bueno, Ah, ¿no? se canta que nos cuidamos entre todos. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso que decimos no se contrasta con los hechos, o sea, con la praxis que llevamos cotidianamente? Porque si no, es todo muy lindo, como dice la ley. La ley vos la lees y es maravillosa, pareciera que viviéramos, no sé, todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. Eso dice la ley. Sin embargo, ya vemos que no sucede así. Parece lo mismo que la academia, algo muy Sí, alejado de totalmente. la realidad. Totalmente, pero hay ahí como un eslabón, a mí me choquea mucho como como a ver, la gente que no maneja nada más allá de su propio discurso, su propia vida, y entre comillas, porque ya sabemos que todo es gestionado, pero cómo, cómo salen a respaldar, ¿no? Ese discurso, a respaldar ese discurso con nada, o sea, ellos son los del amor vence al odio y salen a respaldar ese discurso como con un odio terriblemente visceral eh, hacia quienes por ahí decimos otra cosa, digamos, decimos concretamente esto que acabamos de decir nosotras, No, ¿no? Que no hay, claro. que el discurso de los infiltrados nos termina haciendo pelota de este lado, no de aquel. Ellos siempre van a encontrar su motivo para reprimir. No, claro, no, y cuando comentás frente a ciertas noticias, te tratan que vos sos el infiltrado, que vos ya sos porteño. Ah, mirá, no sabes hacer poesía, no entiendo por qué confunden todo. O sea, eh, uno no está diciendo a favor está a favor de la abolición de la policía y de todo eso. No entiendo que llaman a linchar o a decir cosas por las redes. Pero bueno, habrá que hacer como, habrá que construir, como dice la Federación de la Empresa LGTB, hay que construir un ejército de troles para combatir en los discursos de odios, ya que cuando a Alberto, anteriormente de cederle el poder, porque ya veamos que el poder no oculta nada. Se le dice ceder el poder al presidente o a otro presidente. Antes de cederle el poder, Alberto quería eh, aprobar una ley contra los discursos de odio. Bueno, acá vemos, la FAL tiene la mejor idea, la Federación tiene la mejor. Ejército de troles, todos De defendiendo la troles, democracia desde las redes. totalmente, totalmente. Llamamos Sí, a yo convocades todes para hacer es muy ejército de zarpado troles. porque esto hay que decirlo, digamos, como justamente están tan en contra de algunas cosas, o sea, a mí me llegaron, pero todo tipo de insultos, como desde, bueno, pelotudo, idiota, digamos, hasta morocha te va a volver, o sea, así literal, hasta, no sé, como todo tipo de insultos, amenazas, como por No, haber planteado eso. es que sí, la cantidad de comentarios y además cómo la gente incentiva eso también, que se busque un chivo y bla, o sea,
se pierde el foco en lo que en lo que se está cuestionando, en lo que el comentario tuyo quería decir, porque nada, critican otras cosas, o sea, nunca, y además nada, pareciera que, o sea, son los mismos que llaman al 911 y ahora te dicen eso, es como, chiquis, no se entiende, o sea, es Hay que como, ser Julia Mengolini. claro, no, 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 sí. Vas a tener que pedirle a Milei, al gobierno de Milei, que te traiga custodia, Sí. porque es lo mejor. Pensá que está la democracia en peligro. Y si estás en peligro vos, está en peligro la democracia. Está en peligro la democracia. La libertad de expresión y la democracia. Claro. Sí. Nico, bueno, ¿te parece que le demos paso? Les voy a ir avisando a Les Lamien que están del otro lado. A ver, para que se puedan ir sumando. Eh, Porque bueno, como anticipamos, hoy vamos a hablar de la situación del pueblo mapuche. Eh, fíjate el mensajito, Nico, porque nos están pidiendo unos datos para poder ingresar, Ah, bien. salvo que ya estén todos en sala de espera. Unos minutitos nada más y ya se suman las Lamien. Bueno, van a estar los Lamien que están en el territorio hoy conocido como el Bolsón y en el territorio hoy conocido como Neuquén. Eh, bueno, nada, la idea es estar hablando de cuál es la situación hoy por hoy en estos territorios, de la eslogan resistencia, que siempre estamos de alguna manera buscando cómo segundear, de la criminalización al pueblo mapuche en sus diferentes formas, no solamente eh, bueno, todo el contexto represivo que ya conocemos, sino bueno, también la dimensión espiritual, que es bueno, esto de que la machi y la machila estén en este momento alejadas de sus rehues. Eh, bueno, todas estas cuestiones nos van a estar contando ahí las Lamián. ¿Pudieron conectarse, Nico? Sí, ahí les envié. Bien. eh, Bueno, de paso no podemos dejar pasar que, bueno, que hace unos días se cumplieron 8 años de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, un compañero anarquista que justamente, digamos, pasó por esa situación por estar acompañando a la comunidad. Y es una dimensión precisamente de la que se despoja generalmente a su figura cuando se habla de él, ¿no? Porque bueno, porque es más fácil pensar que era un chico bonito que estaba ahí y bueno, se lo llevó la gendarmería mala mala, que por supuesto la gendarmería es mala mala, pero, es que sí. pero bueno, él no era la pobre víctima de la que hablan, sino justamente era un compañero luchador que entregó su vida y, por la causa en la que creía, ¿no? Claro, no, sí, y además, porque los medios tampoco, o sea, incluso los espacios, la izquierda y bla, no lo mencionan que era un anarquista, digamos. No mencionan que era un capucha tampoco. Ujú. Eh, ahí está Sabri, puede ser. Sí. Sí, Mai Mai Sabri, a ver si. eh, bien, creo que está. Sí, está sin video y sin audio. Eh, mm,
Y nos estarían faltando María Marisabri. Está silenciada tu micrófono. Ah, bien. Ay, Mari. Bueno, gracias por estar acá en el palabrerío con nosotras. Mañum también Hola. Manuel, gracias por la invitación. Ahí estamos esperando que se sumen Mara y Leufu, que bueno, que está demorades. Pero Ujú. bueno, por ahí, bueno, contarnos vos, bueno, desde qué territorio nos hablás, bueno, presentarte en lo que quieras, ¿no? Bueno, lo que quieras contar, Sabri. Estamos en el Feliz, mismo Mari territorio. Mari. Bueno, Mari Mari Compuche, Alcutupin Tupachi Amultumuwe, Incheta Salina Calfanga Welpingen, Ka Incheta Nuwulken Wariame Mulepalu. Inche Rome Yukulenta Titu Pachi Mangelugum, Tani Amultumuwe, Tani Nutranka Wel. Peumangele kume chupape, tayin trancau, ka kume rakison tukufin, pilke tukufin, lonko tukufin, tayin trancaun, tayin kume nehuenculael, tayin huichaun meu. Buenos saludos, me llamo Sabrina, habito el territorio de Neuquén, así que bueno, espero que sea una buena conversación eh, que la podemos albergar en el corazón, en el pensamiento, para fortalecer las luchas en los territorios en los cuales nos encontramos. Bueno, yo habito en Neuquén y estoy muy agradecida por la invitación. Un poco me sonaba así como yo le decía a Sol cuando me invitó, voy a ser como una académica hablando de un objeto de estudio. Porque en este momento no me encuentro involucrada en algunos procesos que sí requieren como más de estar poniendo cuerpo y otras cosas más. Sí puedo aportar desde estas miradas, ¿no? Desde donde una analiza, desde los procesos sociohistóricos, desde las coyunturas, desde nuestro posicionamiento político, en el cual, bueno, una trata de conjugar y ser coherente, conjugar estos dos mundos en los cuales una convive, el del pueblo nación mapuche con su cosmovisión, con su propia forma de definir la política y demás, y también siendo partícipe de una sociedad occidentalizada, eh, como es esta, ¿no? En la cual nos encontramos conviviendo, que es la del territorio avasallado por la construcción del Estado argentino, en las cuales nos encontramos muchos, también sufriendo las consecuencias, ¿no? De cómo el capitalismo hace mella en los territorios en los cuales nos encontramos. Así que, bueno, un poco voy a tratar de aportar desde ese lado, ¿no? Como más análisis que praxis quizás, pero bueno, esperando ansiosa ver qué es lo que sale de la conversación, de palabrerío. Magnum Sabri. Sí, justamente, digamos, de eso se trata, de una conversación en la que bueno, puedas aportarnos tu perspectiva, que es lo que nos interesa acá. Bueno, ya que estamos en este territorio, por ahí empezar a hablar un poco, bueno, de cómo el extractivismo fue avasallando, ¿no? Como una continuidad de las políticas genocidas del Estado. Perdón, ahí se sumaron Leslamien, Mara y Leufu. Ujú. Están silenciadas y sin micrófono. Les aviso. A ver. Es que hasta que no aceptas que te están grabando, no te deja Ah, habilitar. ahí está. Estás con el mic silenciado, Leufu. A ver, sí, ahora sí, ¿no? Así, Mari, Mari. ¿Cómo están? Bueno, justo estábamos presentándonos, así que les invitamos a que se presenten, que cuenten, bueno, quiénes son, en qué territorio están.
Bueno, Mari Mari Compuché, Pincheta Leufu Pinguen, em, Tañi Tubún, Córdoba Guarría, Gualutañi Cupán, Neuquén, Las Ovejas, Inche Monguelén Puelmapu Mo, y bueno, estamos acá en Bolsón, territorio mapuche, Puelmapu, y bueno, somos parte de la red de acompañamiento a los Quenquentreu, a la Machil Lilén sobre todo, y bueno, esos son los... Presento. Mari Mari Incheta Mara. Bueno, también acá de Bolsón, de la Lofken Kentreu, que se encuentra en la Cuesta del Ternero. Y bueno, eso. Bien, bueno. Eh, Justo ahí habíamos empezado a abrir la conversación con Sabri en relación al extractivismo como, bueno, como política, o sea, política de continuidad del genocidio. Eh, Sabri, si querés retomar la palabra, Bueno, no sé qué tan lejos me puedo ir, lo que pero quieras. Tenemos tiempo. eh, bueno, todo empezó en el Paleolítico. Bueno, estos territorios se anexan al Estado argentino no por mero azar. De hecho, se rompen muchísimos pactos que se establecieron a lo largo de la historia con ambos estados, también con el reino de los españoles, en el cual se reconocía el derecho del pueblo mapuche sobre su territorio, ¿no? El hecho de reconocer que más allá, al margen de que no hubiera ciudades constituidas aquí en estos territorios, sí lo que había vidas, había personas que tenían su propia manera de concebir el mundo. Entonces se establecieron pactos históricos como el Tratado de Quilín o los pactos que Juan Manuel de Rosas firmó con el pueblo mapuche. Eh, y esos pactos se rompieron justamente por la vorágine capitalista, ¿no? El capitalismo en Argentina, bueno, Argentina para poder insertarse dentro de la lógica que se estaba desarrollando en ese momento, necesitaba territorios sacrificables, territorios prestos para ser sacrificados eh, para poder insertarse en esto, ¿no? De poder tindar algodón para la industria del algodón, que justamente era lo que era el boom de aquel momento, trigos, que también en un contexto que ya se acercaban las grandes guerras y también una Europa devastada y empobrecida, necesitaba nutrirse de estos territorios, ¿no? Y para ello se rompen estos pactos, en el caso de Argentina, la frontera se empieza a correr en 1879. Bueno, previo a ellos ya habían habido otros intentos en los cuales se fue corriendo la frontera del país de Argentina hasta llegar acá. Y en el 79, 1879, Julio Argentino Roca encabeza bueno, la que ya todos conocemos, la mal llamada campaña del desierto, para poder anexar los territorios. eh, y por ende deshacerse de las vidas que se encontraban aquí, ¿no? Para poder seguir desarrollando un modelo capitalista. Esta lógica nunca fue interrumpida a lo largo de la historia porque, bueno, siempre hubo un negocio al cual poder seguir generando como todas estas disrupciones en el territorio, estas intromisiones. Eh, Primero, bueno, fue introducir la oveja, introducir el ganado, expandir la frontera agropecuaria. Después, cuando se descubrió el petróleo, bueno, seguimos avanzando en el territorio para poder meter los pozos petroleros. Y hoy por hoy nos encontramos con que tenemos la guerra del agua en la puerta de nuestras casas, que ya ha llegado Mecorot a muchos lugares, a muchas oficinas y que es todo parte de la misma lógica, ¿no? La misma continuidad del capitalismo que ve que es un territorio rico, que es un territorio en términos
cuantificables que se puede seguir extrayendo cosas de él, ¿no? Como que no consigue otras miradas u otras formas de relacionarse con el territorio. Así que bueno, Te nos encontramos interrumpo, aquí también. Sí. te interrumpo porque lo mencionaste recién y estimamos que hay Ujú. gente, porque nos ven desde otros territorios y tal, que no sabe qué es Mekorot. Sí, bueno, Mekorot es una empresa israelí, está acusada por la ONU, por la Amnistía Internacional, por justamente ser responsable del apartheid hídrico que sufre el pueblo palestino, es decir, que en el territorio del pueblo palestino, donde, bueno, justamente luego de la Nakba se empieza a reconocer, a mal reconocer este Estado sionista de Israel y se empieza a Mm. expandir también sus fronteras. eh, en pos de la guerra, bueno, una de las maneras de orillar al pueblo palestino fue justamente quitarles el agua, el acceso al agua, el acceso a la tierra, y el acceso al agua se lo quitó Mekorot. Esto se hace mediante lo que se conoce como el dios del agua, que es lo que se pretende que funciona aquí, en lo cual consta de diferentes etapas. La primera etapa es crear como una especie de inventario de las fuentes de agua, de reservorios que existen en los territorios, para luego, en una segunda etapa, poder decir, bueno, cuánto es lo que se va a utilizar, cuánto es lo que se le va a permitir a la población utilizar. Y cuando hablamos de población, hablamos del vecino común y corriente, ¿no? Como de la persona con la cual nos encontramos ajenos a toda la lógica eh, capitalista, ¿no? Porque en ningún momento se cuestiona para qué usa el agua una empresa petrolera, que sabemos lo dañina que es y cuánta agua utiliza, o los grandes empresarios campesinos, cuánta es el agua que van a utilizar para poder seguir manteniendo sus campos vivos. Em, Al crearse este inventario del agua, lo que se va a hacer es justamente restringir el uso que tengamos a ella. En algún momento va a llegar el punto en el cual vamos a tener que elegir si tomar agua nosotros o regar, por ejemplo, si tenemos una huerta, un jardín, eh, ni hablar si nos encontramos en territorios donde no hay asfalto y está el vecino o la vecina que riega, o, no sé, lavar la ropa, higienizarnos y demás. Entonces, en el 2022 creo que fue. No, sí, ya era la etapa final del gobierno de Alberto Fernández y Guado de Pedro, junto a representantes de 10 provincias argentinas, viajaron a Israel para conocer las maravillas de este Dios del agua, a Israel, y firmaron acuerdos a escondida del pueblo, sin consulta previa alguna, para poder permitir que el Mekorot se instalara en estos territorios. Ya sabemos que está funcionando más en provincias más al norte, como San Juan, eh, y que pretende hacer lo mismo también aquí en Río Negro, que ya lo vislumbramos un poco más. Y en Neuquén también ya sabemos que hay representantes de Mecorot vigilando Paz, por ejemplo, que es un ente del agua de aquí de Neuquén, y a ellos se suman en esta coyuntura que se pretende licitar a ISA, que es el agua y saneamiento de Argentina, de todo el país, y que justamente una de las empresas que licitaría para poder tener el control sobre todas las fuentes de aguas de todo el país, más allá de estas 10 provincias que firmaron su acuerdo, eh, tendría el control de agua de todos los lugares y podría decidir qué es lo que se hace, qué no, quién accede y quién no a un derecho de toda la humanidad, porque todos necesitamos agua para la vida. Y cuando digo todos, no me refiero únicamente a las personas humanas, sino también a los animales no humanos, a las plantas, a las vidas tangentes y no tangentes. Así Bien, que también es un poco preocupante si pensamos que Mecorot ya es responsable de un apartheid hídrico en contra de un pueblo, eh, qué nos hará a nosotros también, como pueblo mapuche, siendo
una resistencia, una piedra en el zapato del capitalismo, ¿no? Totalmente. Eh, Nos quedan 2 minutos y se corta. Si quieren, perdón, cortamos y arrancamos de nuevo. O sea, arrancamos con la segunda parte. Que Ujú. bueno, que voy a preguntarles directamente por la situación de Kenkentreu y del proceso espiritual interrumpido. De Si les ley. parece. Bueno, cortamos un cachito y tenemos 9 minutos para volver. Bueno, De ley. Bueno, Perdón. nos vemos. Bueno, acá volvemos, pero porque la gente no sabe que nosotros hacemos un corte comercial en el medio, porque no tenemos cuenta premium ni nada de eso, entonces se nos corta cada 40 minutos. Habíamos quedado en, bueno, Sabri hablando sobre Mekorot, entonces pensábamos que estaba bueno hacer como un salto temporal y pensar, bueno, en cómo viene la situación de, bueno, los procesos espirituales interrumpidos. Bueno, ustedes, Lamien, están acompañando a Kenkentreu, así que tal vez nos pueden contar un poco en relación a esto. sí, por ahí pensamos agregar a lo que decía la Lamuen del conflicto con el agua y la privatización de Mecorot, es que también como en esta zona, al menos que hay agua, digamos, no es una zona que no tenga acceso al agua. Justamente el problema es este, digamos, el acceso. Como las nacientes de agua hoy están en manos de privados. Tenemos como el río Chubut, por ejemplo, que la que está más arriba cerca de las nacientes es los Cayunao, y hoy las nacientes están cerradas, están privatizadas. Sí, ya también, nada, desde el 2022, va un poco antes, pero en el 2022, cuando fue justamente el Mundial ahí en Qatar, bueno, digamos, fue cuando empezaron a avanzar mucho más rápido. Nos contaba la Lamien que, bueno, yo tenía la posibilidad de subir hasta la veranada, digamos, donde ella llevaba los animales, bueno, llevaba los animales y donde había nacido su abuela. Y bueno, y se veía, digamos, un alambre y ese alambre lo han corrido hasta más abajo, entonces la parte donde antes se podía ingresar, ahora ya no. Y bueno, y es el emir de Qatar, justamente, que es el que tiene ahí, digamos, propiedad de él, digamos, y fue en el 2022 justo también donde se intensificó un poco más. eh, y bueno, y así como la naciente del río Chubut también, digamos, más al sur, cerca de Piamahuiza también hay un río que igual hay muchos intereses, o sea, todas las nacientes están siendo como, están en la mira, digamos, y bueno, y eso es re peligroso y acá también ya hay barrios que no tienen agua, también no tienen acceso, digamos, como que no es algo tan del futuro como, bueno, se viene, es como, bueno, ya hay un montón de barrios que no tienen agua. Sí, de hecho, vos Entonces, mencionabas recién a la Lamien, te referías a la Lamien Soledad, que de paso sí, fue también mal. amenazada de muerte y tal por defender el territorio. Sí, sí. Sí, pasa también que varios de los procesos de recuperación territorial eh, tienen en cercanía a las nacientes. Es como algo ya entendido que es un espacio indispensable a defender, eh, porque en nuestro caso, por ejemplo, en la Lofkengentreu, que fuimos desalojadas en el verano, estábamos cercanos al río, pero lejanos a las nacientes, pero varios procesos de recuperación se dan teniendo en cuenta que se necesita preservar y cuidar estos espacios, que es donde mayormente están presentes los intereses, digamos. Sí, y más allá del agua, digamos, como vital, también, nada, por un sentido de que hay igual, hay como Ñen y Nehuen también que nada, que hay que cuidar también, defender y bueno, y son lugares como muy, muy puros, por así decirlo, y están siendo sumamente atacados. Entonces, como que yo siento que también hay diferencia por ahí bueno, de gente, no sé, asambleas, o que también obviamente están en defensa del territorio, del agua, también para nosotros como mapuche, digamos, es sumamente importante, digamos, proteger igual, porque bueno, porque existen bien fuerzas también del lugar
bueno, tienen que ver con nuestra espiritualidad igual. Entonces es como, bueno, ese doble, digamos, eh, doble defensa, por así decirlo, o interés en que se preserve ciertos lugares. Sí, y principalmente también los procesos de recuperación territorial, eh, como no es solo la recuperación de un espacio físico, sino es una construcción que se va generando en esos lugares donde nos permite eh, recuperar justamente el conocimiento antiguo, nuestras prácticas, nuestra cultura. eh, y para eso es fundamental también los roles espirituales, digamos, que tenemos como pueblo, que bueno, en Gulumapu, que sería Chile, es como una forma que no se ha perdido, los roles han seguido existiendo, se han seguido levantando. Acá en Puelmapo esos procesos fueron interrumpidos hace casi 100 años eh, que no teníamos como un machi o una machi de este lado del territorio. Y bueno, estos roles son justamente fundamentales porque no es solo para, como dije antes, recuperar nuestro conocimiento antiguo de nuestro pueblo, eh, y no solo por las prácticas como medicinales que tienen estos roles, sino que también se encargan de los cuidados y de la salud de los territorios, digamos. Como no es solo de las personas, más allá de que no es solo personas mapuches, el acceso a ese tipo de medicina de cualquier persona que la necesite, sino así también con la salud de los territorios, de los ríos, del agüen, del bosque. Bueno, otra de las cosas que queríamos hablar con el estrés en general, digamos, porque más o menos, bueno, conocemos la postura que tienen en relación a esto, es que pareciera, ¿no? Como si en los últimos 2 años se hubiese desatado una ola de racismo y de fascismo y tal, como si fuera, digamos, como si esta continuidad de las prácticas genocidas hubiese vuelto ahora, como si todo este tiempo, bueno, eso, como si los desalojos no hubiesen sido previamente, como si el asesinato de Lamien y de Bochafe no hubiesen sido con otros gobiernos también, digo, como, ¿cómo ven esto? Sí, justo estábamos conversando un poco de eso antes de retomar acá, y sí, por ahí, no sé, como que se ve esto como, bueno, ahora el nuevo avance no sé, del colonialismo y la nueva forma de explotación de la tierra y en realidad, nada, bueno, para algunos sectores siempre ha sido, digamos, lo mismo o bastante parecido. Eh, entonces es como, bueno, a mí por ahí me sorprende gente como, bueno, no sé, que se sorprende también bueno, de algunas cosas que ya pasan hace un montón de tiempo también y que bueno, ahora con este nuevo gobierno de ultraderecha, y es como, sí, ahora y antes, y no sé, seguirá pasando para mí también nada, eso, confiando digamos, dónde nace el Estado o en un político, digamos, como que igual para mí trasciende, digamos, como Sí, la qué partido, situación sí. colonial no paró en ningún momento. No es que hubieron gobiernos con políticas más progresistas, unos discursos más bonitos, pero en la práctica, en los territorios, eh, la situación ha empeorado o ha cesado un poco en ciertos momentos. Es cierto, desde mi punto de vista, que durante el poco tiempo que lleva este gobierno ha avanzado muchísimo más, eh, le ha soltado la correa a sus perros, por así decirlo, eh, y el discurso fascista está mucho más implantado, pero nosotros, o sea, se han sufrido desalojos, represión y asesinatos por parte del Estado durante todos los gobiernos. ¿Sabrí? Sí, por Mucho ahí estos plan. discursos que La nos hablan de democracia. las buenas y las malas democracias, ¿no? Como que las democracias que pintan del mismo color que nosotros son buenas y por ende ejercen mayores derechos para con nosotros y las malas democracias son tildadas de fascistas, de nazis y demás, cuando en definitiva sigue siendo un mismo modelo hegemónico, ¿no? Y que también un poco nuestros pueblos, y cuando hablo de nuestros pueblos no hablo solo de Mapuche, sino de los preexistentes a la occidentalización,
son contrahegemónicos, ¿no? Ante estas propuestas de seguir avanzando hegemónicamente por todos los territorios. Y por ello es que también, por más de que se van aprobando leyes que supuestamente nos siguen generando u otorgando derechos, en realidad siempre se terminan convirtiendo en una trampa, ¿no? Terminamos pintando una jaula con colores que nos parecen bonitos cuando en realidad seguimos aprisionados en esta gran jaula que es el capitalismo, ¿no? Y y no es que solamente haya avanzado ahora justamente con el gobierno de Javier Milei, que él no tiene reparo, no tiene miedo de demostrar su faceta tan racista, sino que esto ya viene haciendo hace rato, ¿no? De Roca para acá, ninguno de los gobiernos o ninguno de los políticos ha cesado su racismo en contra de nuestro pueblo, ¿no? No olvidemos que es mediante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se aprueba la ley antiterrorista, con la cual nos persiguen, que eh, Rafael Nahuel, Elías Garay, perdieron sus vidas en diferentes gobiernos, no es que fue durante el gobierno de Javier Milei, sino en distintos, ¿no? Y estos desalojos quizás se hacen más visibles hoy en la actualidad, ¿no? Cuando hacemos este giro de darnos cuenta de que el mundo ya no da más y tratamos de volver a las raíces, a estas otras lógicas, nos damos cuenta finalmente de cuál es la violencia que viene pasando en nuestros pueblos, ¿no? Pero en realidad nunca han cesado. Prueba de ello, bueno, en el norte del país, de este territorio, eh, fue los ingenios azucareros, por ejemplo, las masacres de Pilagá, que fueron durante el gobierno peronista, son prueba de justamente de un gobierno o de una mentalidad que avanza, que no le importa, que nos siguen mirando en menos, ¿no? No distan mucho de la mirada que tenía el Perito Moreno cuando analizaba y fascinado los cráneos de nuestros ancestros y que aún hoy continúan encerrados en los museos y no dista mucho de este discurso que nuevamente está sentado en el común de la gente que nos habla de, bueno, vuélvanse para Chile, cuando en realidad el Estado ha ido avanzando sobre nuestros territorios que habitamos, que nunca se encontraron desiertos. Y que también tienen otras maneras de relacionarnos, otros mundos ya existen. Sí, y Sí, bueno, para mí, nada, que está bueno por ahí también como destacar que, bueno, que la única forma de, o sea, no es la única forma, digamos, de desaparecernos matándonos, como por ahí decimos, bueno, Rafa, Elías, sino que también, bueno, ¿no? Los desalojos, el racismo, digamos, también que, bueno, por ejemplo, acá es re, no sé qué onda también como en la zona del valle, pero usar el tuculubún, digamos, en la vestimenta mapuche es re arriesgado, de pronto por ahí, no sé, en mi barrio no, yo no sé si es algo con Mitrarilonco, porque bueno, también hay un re racismo. Entonces, como bueno, eso por un lado, también el tema de los desalojos, el tema del monocultivo de pino, por ejemplo, que también son formas, digamos, de asesinarnos de a poco, ¿no? Porque bueno, se seca toda la tierra, no permite que crezca el lahuen. Entonces, como que por ahí se ve como, bueno, los asesinatos puntuales y para mí todo ese tipo de despojo así que son estas formas, también es una forma de irnos desapareciendo, digamos, o que, bueno, intentan, digamos, porque, bueno, claramente seguimos y seguiremos. Como que, bueno, es más macro, digamos. Sí, y el ensañamiento también con los procesos de levantamientos de roles espirituales lo han dejado bien claro, esos que no quieren, que saben, tienen esa información, saben lo importante que son esos roles para nosotros como pueblo, recuperarnos recuperar esos roles en estos territorios. eh, y justamente esos procesos son los que durante los gobiernos anteriores, durante este, fueron más atacados. Hoy la Machi y la Machil que tenemos en Puelmapu no están en su territorio, fueron de los primeros lugares a desalojar y muestra eso, su intención de seguir profundizando el despojo para con nosotros. Si nosotros no podemos no solo volver a los territorios, sino que aparte
no podemos acompañar el levantamiento de nuestros roles espirituales, como que siguen de alguna forma haciendo lo mismo, digamos, como estancándonos en nuestro proceso de recuperación como pueblo, digamos. Sí, pareciera como que hay dos, a ver, como si hubiera dos caminos por parte del Estado, digamos, uno que tiende a exterminar a los pueblos preexistentes, eh, sin éxito porque hay resistencia, por suerte, pero como otro camino que tiene que ver con justamente el buscar asimilarlos. Digamos, hubo gobiernos que en vez de exterminarlos tan explícitamente, buscaron jugar más con con esa ficha de la asimilación, digamos, como han hecho con un montón de colectivos y de luchas, bueno, ya que estamos también con los preexistentes. Y en eso, bueno, agarro un poco lo que decía Sabri, eh, de la existencia de los pueblos preexistentes o de la resistencia de los pueblos preexistentes como algo contrahegemónico. Y en ese sentido les pregunto, como, ¿qué pasa entonces con algo que vemos a diario, digamos que son partidos políticos y organizaciones bueno, que claramente, digamos, tienen sus aparatos y tal, también buscando, ¿no? Como acaparar acapararles, nada, con alguna finalidad que no es precisamente respetar esos procesos espirituales, esos procesos políticos que nada tienen que ver con la forma de organizarse occidental. ¿Quién agarra la pelota? Voy. Yo creo que hay alianzas que sí se pueden establecer en términos de que traten de no cooptar, ¿no? Como estas asimilaciones que ocurren a veces eh, son violentas, sobre todo porque despiertan otros tipos de estereotipos, ¿no? Como que hay maneras correctas de ser. Entonces, el mapuche que se asimila, no sé, por ejemplo, cuando asumió Boric, del otro lado de la cordillera, había un montón de mujeres de diferentes pueblos que habitaban esos territorios, haciendo una gran ceremonia con él, mientras Boric declaraba zona roja a la Araucanía, habilitando mayor represión, habilitando, no sé, que se siguiera persiguiendo a nuestros pueblos, maltratando a los niños y demás. Es violento porque justamente genera un estereotipo de, bueno, cuál es el buen mapuche y cuál es el mal mapuche. Entonces tenemos estos buenos mapuches que quizás sí siguen los caminos o las normas que el Estado nos impone, que el Estado manifiesta como para poder decir, bueno, sí, son parte nuestra, entonces no los atacamos, no los tocamos, y tenemos estos otros malos mapuches, el mapuche terrorista, esta imagen que se construye del que no busca justamente ese reconocimiento por parte del Estado, eh, y entonces se producen las recuperaciones territoriales y otras como trabas ante los negociados que el Estado tiene con diferentes empresas, ¿no? Y es violento para hacia el interior de nuestro pueblo también, ¿no? Porque ¿de qué lado te encontrás después? ¿Estás con el mapuche terrorista o estás con el otro mapuche? Cuando en realidad lo que nos falta es poder, si estamos hablando de justamente de recuperar, esto de recuperar roles ancestrales, o de recuperarnos a nosotros como pueblo, lo que nos falta también es recuperar las maneras del pueblo mapuche, ¿no? Que es el Trancagún, el Chabún, eh, y que para ello también es importante que podamos seguir cohesionándonos, ¿no? Y en cambio siempre nos encontramos más divididos, generando diferentes facciones. ¿Cuál es la correcta? Y lo va a determinar en qué lado de la vara nos encontremos, ¿no? Porque quien se encuentra dentro de una oficina va a decir, bueno, estos sí son mapuches buenos, o quien se encuentra, no sé, acompañando un proceso territorial de una machi va a decir, estos son los verdaderos mapuches. O también te van a ver en la calle con una remera de rock and roll y un par de jeans y unas zapatillas y te van a decir, vos no sos mapuche porque no andás por la calle con tu tucurubún, por ejemplo. Entonces también
se generan violencias, se siguen generando estereotipos. Es un proceso muy complejo el que se desarrolla a partir de estas asimilaciones que se hacen. Sí creo que es necesario que como pueblo no nos cortemos solo, ¿no? Ya que existe este diálogo, podamos establecer ciertas alianzas, pero sin caer en esas trampas, ¿no? De que nos quieren capitalizar. Entonces somos el partido que acompaña al pueblo mapuche, somos la organización que podemos llevar la buena informe. Eh, entonces, y que eso, no sé, yo miro la movilización y en cada una de las facciones hay caras de cultura, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar nos tenemos que parar nosotros? Estas divisiones también son parte del triunfo del Estado, son parte del triunfo del capitalismo por sobre nuestra cosmovisión, por sobre nuestra unidad como pueblo que no ha podido recuperar estas grandes formas de seguir generando diálogo hacia nuestro interior, ¿no? El último Coyhaitum grande en el cual hubo una verdadera participación del pueblo mapuche fue el de Coscoz. Y desde entonces, ¿cuándo, cuándo nos volvimos a juntar? Después solamente hubo división y chismeríos entre nosotros mismos. Sí, sí, yo creo que también eso, como por ahí, bueno, la persecución, digamos, o en todo sentido, como que, bueno, hace que, digamos, uno nunca pueda terminar de hacer un tragún porque siempre hay otra urgencia antes, porque siempre hay un desalojo, porque siempre hay una situación. Entonces, como que también siento que es una forma como de desarticular, como que hay otras urgencias en vez de sentarnos por ahí a charlar y ver qué tipo digamos, de rupú mapuche queremos hacer. Es como también, eso también es una reviolencia, porque uno no puede terminar digamos, desarrollar una idea, de terminar de un camino, porque siempre hay algo más. Y bueno, y esto que usted decía también por ahí del el mapuchómetro, el famoso mapuchómetro, ¿qué pasa? Con otra gente mapuche también, yo también me crié en la Guarría, pero bueno, también soy mapuche, tengo mapuche en Gulfún, y es como, bueno, em, esa forma, digamos, y bueno, y los Wincas también agarrándose de eso, digamos, como, bueno, como ahora Cruz Cárdenas de los Paillaco, que está siendo juzgado igual, es como, bueno, esto no es mapuche, como, no son quienes, digamos, o sea, eso tiene que ver con tu linaje, con tu sangre, o una machi, digamos, puede decirte si vos sos o no sos. Entonces también es como esa violencia y esa forma de desaparecer. Y también yo quiero agregar de que más allá de cómo nos veamos, es una decisión individual y es política también. Decirnos que somos mapuches es una decisión profundamente política porque, bueno, también el colonialismo lo vemos inserto en nuestras familias, lo vemos inserto en nuestros hermanos, en nuestros padres, madres, abuelos, tíos que no quieren reconocerse por las mismas violencias que han sufrido a lo largo de toda su vida, o porque, bueno, también ha triunfado el argentinismo, ha triunfado el chilenismo y se ven como parte ajena completamente al ser mapuche. Entonces también quizás tienen la misma sangre que nosotros, el mismo origen, la misma sangre, pero no quieren reconocerse como parte. ¿Y qué es lo que hacemos ante esa situación? Eh, por eso insisto en que es una decisión también individual, propia y política, más allá de este contexto más grande que estamos tratando de analizar y desarmar. Bueno, no sé si, Nico, si querés hacer alguna pregunta, si nos queda, bueno, igual nos quedan varios temas afuera, por ahí si hay alguno en particular que, bueno, en concreto, digamos, no hablamos de situaciones tan particulares, digamos, si bien mencionamos el caso de la Machil y de la situación del proceso espiritual este interrumpido, bueno, también eso, digamos, se mencionó recién lo de Pailaco, digamos, hay distintos procesos judiciales iniciados contra gente mapuche, hay un mapuche preso desde hace un montón de tiempo, digamos, que estuvo extraditado, que el Estado
nación fue, nada, como, absolutamente severo, como intenta hacerlo con cada uno de los casos, pero bueno, en este encontró como mucho más consenso justamente por la caracterización bueno, que tenía también tomando las clasificaciones que hizo Sabri recién, ¿no? Eh, no sé si quieren que alguno de esos puntos los desarrollemos un poco más o que vayamos directamente a darle un cierre, digamos, justamente con esto, ¿no? Como, bueno, como toda esta otra parte, ¿no? Cómo sostener lo que preexiste, lo que hay, cómo, nada, cómo seguir adelante sabiendo que, bueno, que ya está todo devastado y que ya está todo destruido, pero bueno, nada, recién mencionaban la situación del monocultivo, y vemos el fuego arrasando, las inundaciones en otros territorios, eh, nada, como toda una cuestión que desde las academias se da a llamar cambio climático y, bueno, sabemos precisamente que tiene que ver con un proceso, digamos, muy Miren, planificado. también pensando en cómo el Estado a través de sus aparatos, digamos, en el sentido de la soberanía, como, por ejemplo, los parques nacionales, lo que significa que el Estado declare ciertos territorios como parques nacionales y como que en sociedad no nos cuestionamos eso, cuando en realidad también es un despojo a las comunidades, digamos, porque pareciera que si se lo denomina como parque nacional, pareciera que el Estado va a cuidar esos lugares y todo, cuando en realidad ya sabemos que el Estado termina haciendo negocios, porque eso es lo que ve cifras, o sea, va, lo pensaría ve hectáreas y esas no ve todo lo que, bueno, las comunidades ven, o sea, la gente que vive ahí, sino como no, yo lo que pensaba cuando contaban Leo Fu y Mara, pensaba cuando decían los nacientes que decían que es el Estado o los empresarios, es que hacen directamente, construyen cosas ahí o sectorizan en el sentido alambrado y todo eso, o crean, ¿cómo decirlo? Como medio muros, como si fuera Palestina, en el sentido de que no se pueda habitar ese lugar, en el sentido que ustedes decían que cuando habían ido, después se terminó como pasando, como que se corrió y tienen más territorio el Estado o los empresarios. Sí, en los casos que nombramos son empresarios y empresarios extranjeros, digamos. Y sí, lo que hacen es alambrar y después lo que en otros, que por aquí acá no lo tenemos tan presente, pero son lo que se llamaría parapoliciales. Son los que habitan después y cuidan esos lugares, son como personas que trabajan para estas empresas, empresarios o grupos empresariales. Y eso, ahí entramos como en otra lógica de la discusión con quienes nos estamos enfrentando. No es con los perros del Estado, no es con la policía, no es con, sino es con privados. Y es lo que nos pasó en Quenquentreu, cuando asesinaron a Elías Garay. Fueron personas trabajadoras de Rolando Rocco, que es el empresario forestal que tiene hoy la licitación de ese territorio. Sí, o sea, también eso por ahí que vos decías es como mucha gente mapuche también, o sea, peones mapuche, digamos, como apellido mapuche, cara mapuche, que están cuidando, digamos, eso, digamos, los intereses de empresas. Eh, y, y bueno, también lo que pasó acá en Bolsón, en la comisaría en verano, cuando hubo un reclamo por unas personas presas que se las acusaba de prender fuego, y también cayó toda la patota, digamos, de Pogliano a amenazarnos que nos iban a matar literalmente, así como. Entonces es loco también porque como dice acá Mara, como bueno, no es, no sé, una policía, un cordón ahí con, es como, bueno, gente que digamos que conoce también los lugares y son esos matones, digamos, que no tienen la plaquita con el nombre que vos decís, bueno, y bueno, y es mucho más, digamos, bueno, es diferente. Sí, y lo que planteabas de parques, eh, como para mí lo que más dejó a la vista el conflicto con parques nacionales, que es un conflicto que tenemos desde que existe
esta institución, fue en Pailiaco. Pailiaco estaba dentro del Parque Los Alerces y el discurso que se usó para generar toda la imagen que generaron sobre ellos, sobre la comunidad, todo lo que le dijeron tanto el gobernador de Chubut como el presidente de Parques Nacionales con el lonco de la comunidad, fue esta demonización y querer en realidad poner como responsables a las personas de la comunidad de algo que estaba haciendo el Estado y los propios empresarios, que era prender fuego al parque para intereses económicos que ya están sobre la mesa, digamos, son proyectos que ya se sabe de su existencia, se saben los lugares que van a funcionar, se sabe que van a ser dentro de parques, y la construcción que se hizo sobre la comunidad ellos fueron los incendiarios, ellos quemaron el bosque, como para mí, todo lo que pasó en Pailiaco deja muy claro todo lo que es la relación con parques nacionales. Claro, ahora bien. Pensaba, Sí, o porque sea, además, son varios intereses. O sea, no solo el Estado está, sino como comentaban, empresarios y a la vez todo el funcionamiento que pone eso también. Porque son empresas millonarias. Sí, y que también por ahí uno se entera y ya hace 2 años que está eso en proceso. Cuando uno se Claro, entera, eso también es como re desesperanzador en algún punto porque, bueno, qué sé yo, pasó un año y recién te enteraste y ya hace un año que está el proyecto, digamos, en marcha. Entonces también como, eso es como, bueno, una urgencia por ahí que va, por lo menos personalmente a mí a veces me da una urgencia que me corre decir como, bueno, todo lo que sé ahora y lo que no sé, digamos. Bueno, mismo con los cateos mineros, a mí también de la meseta, como ya de 2002 estaban empezando eh, nada, empezando. Entonces es como, bueno, son muchos años, digamos. Y recién ahora capaz se puede llegar a ver, o la población, o en el boletín oficial sale, eh, digamos, la descripción del proyecto, y es como, bueno, pero Sí, que eso se rompe un poco esa lógica con como estando en las comunidades o habitando los territorios. Como por eso para mí es fundamental no solo los procesos de recuperación, sino acompañar las comunidades que ya están instaladas o que nunca se fueron de esos territorios, porque ahí es donde realmente vamos a ver como materialmente los intereses económicos. Como decía Lamuen, si nosotros estamos todos en la guardia con movilizaciones y qué sé yo, por ahí nos enteramos que la naciente se alambró un año, 2 años después. Ahora, si nosotros estamos en ese territorio, si Pulamuen habitamos diferentes territorios importantes para lo que es, para lo que es la MAPU, digamos, eh, nos da otras herramientas y otro conocimiento también que nos da habitar en esos lados para poder después confrontar esos intereses. sí, también pensaba esto de que el hecho de que la información llegue tarde y que el active contra determinada cuestión llegue tarde, también es parte del plan de la construcción o del sostenimiento del enemigo interno. Digo, el mapuche que se opone al progreso, que me va a venir a quitar el trabajo porque se va a oponer a esto, que a mí me va a dar tal y tal cosa. Como que Sí, es no. que ahí es como muy, se pisan solos cuando saltan con el tema de la soberanía, por ejemplo. Como Sí, todos se vuelven locos por 2 hectáreas de un proceso de recuperación territorial y en realidad los que tienen la tierra en todo Gualmapu son los extranjeros, son empresarios extranjeros, intereses económicos extranjeros. Entonces por ahí eso hace ruido cuando uno escucha a los fachos cuando se ponen en plan soberanos, como realmente te vuela la peluca 7 hectáreas que está pidiendo una comunidad o las 2.500 que tiene el empresario forestal al lado. sí, exactamente. Bueno, Damián, nos quedan 4 minutos. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando. Bueno, por nuestra parte, agradecerles muchísimo por haber sido parte de este palabrerío. Nada, es re importante que estén acá y que puedan hablar sobre esto. bueno, sí, gracias. Mañú, igual gracias. Ay, perdón. Nada, gracias a ustedes y también pensaba como esto como modo cierre, que bueno, por ahí quienes, nada, eso, como no pueden acercarse a los territorios o bueno, esta forma, digamos, siento que es una forma de visibilizar y acompañar, digamos, como bueno, quienes
está en la guarría un poco más, como decir, bueno, está bien, no estoy ahí viendo cómo se corre el alambre, pero por lo menos dar voz, digamos, a quienes habitan esos territorios. A mí me parece sumamente importante que no sea siempre un antropólogo, una academia, sino como, bueno, la misma gente que está con los pies ahí. Entonces, por eso igual agradecer también eso. Caquiña Rupa Mañunta Pachimangelbun, gracias otra vez por esta invitación y bueno, es eso, ¿no? Como poder seguir tejiendo redes para poder sostener estas luchas que se dan en los territorios, ¿no? Que no hay un banco mundial de Londres financiando lamentablemente. Entonces, es siempre nuestras recuperaciones, tanto individuales como más colectivas, como es el caso de las LOF, sí, son todas a pulmón y muy a conciencia, ¿no? Entonces, espero que estemos fortalecidos en todos los territorios en los cuales nos encontramos, con las herramientas que tenemos también, ¿no? Porque cada quien hace lo que puede con las diferentes formaciones que tiene, y aporta desde allí. Entonces, tampoco desvalorizar los procesos Mm. que se van dando en cada persona. Chaltuma. Fatima. Manu. Yo por ahí quería como, sentí que nos faltó por ahí como darle un cierre al proceso de la LOF, que es esto que si bien nosotros fuimos desalojadas en el verano, nosotras las personas como integrantes seguimos, o sea, no tenemos el territorio en este momento, pero no es que nosotros como LOF hemos dejado de existir y el proceso de la Machil sigue su camino, es un proceso que estamos acompañando para que prontamente se pueda levantar y tengamos eh, otra marcha acá en el MAPU. Y bueno, contar eso, que el proceso sigue, que nosotros seguimos haciendo actividades y seguimos haciendo movidas eh, para acompañar ese proceso y bueno, eso, que cada tanto se enterando por ahí de actividades o cosas que vamos a ir haciendo, pero bueno, ya dejar en claro, por más de que nos sacaron por ahora del territorio, el proceso que estábamos construyendo sigue en ese camino. Bien. Sí, acá en la guardia, bueno, también solemos activar desde un grupo actividades para juntar, aunque sea dinero para enviar, digamos, que creo que es una de las cosas que también podemos sumar desde los distintos territorios en los que estamos, ¿no? Eh, sí, eso, quienes no puedan viajar al territorio, bueno, aunque sea buscar la forma de sostener esos procesos de una forma tan, eso, tan material, pero bueno, que en definitiva algo aporta. Bueno, Bueno, Teucayal, Mañum nuevamente, gracias por estar acá. Gracias. Lo Bueno, que toca ya Tocaya, el Manu, Nos vemos. toca ya la mano, bien. nos vemos. nos Nos vemos.